Amnistía para las FARC por delitos políticos. Las personas que están hoy privadas de la libertad por rebelión, porte ilegal de armas, porte ilegal de uniformes, falsedad en documento público, cédulas falsas, salen en libertad definitiva en virtud de esa amnistía de iure. Libertad condicional por delitos no amnistiables, es decir, por crímenes atroces a quienes hayan cumplido al menos 5 años en prisión. Y esperamos que en un tiempo prudente, alrededor de 10-12 días, empiecen a salir los primeros guerrilleros de las FARC en calidad de indulto de iure. El decreto del gobierno de Colombia que reglamenta estas disposiciones provoca fuertes cuestionamientos y reparos desde varios sectores. Eso contradice directamente el acuerdo de justicia, que en el párrafo 48J dice que bajo ninguna circunstancia se suspenderán esos procesos penales hasta que se establezca la Jurisdicción Especial para la Paz. La amnistía de indultos solo puede otorgarse para delitos políticos y se está haciendo un gran esfuerzo para que todos los delitos, así sean los más horrorosos, terminen siendo conexos con los delitos políticos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, explica las razones por las cuales considera que la ley de amnistía tiene múltiples defectos y garantiza la impunidad frente a delitos atroces. Desde orillas políticas supuestas, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y los congresistas Hernán Penagos del Partido de la U y Germán Barón Cotrino de Cambio Radical analizan y debaten los alcances del decreto que regula la amnistía por delitos políticos y conexos, además sobre las preocupaciones de la misión de la ONU sobre el funcionamiento de las zonas veredales de normalización de las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo, bienvenidos. La noticia, el decreto número 277 del Gobierno Nacional de Colombia que regula la amnistía para los guerrilleros de las FARC. La noticia, con la reforma expedida el pasado viernes y que es de aplicación inmediata, los jueces de la República podrán otorgar amnistía a los procesados y condenados por delitos políticos y conexos. Al mismo tiempo, quienes hayan cometido delitos no amnistiables, es decir, delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra y hayan permanecido al menos 5 años presos por esos hechos, podrán gozar de libertad condicionada. Es el término exacto que aparece además en el decreto. La noticia, bajo este decreto, 1.200 guerrilleros saldrán de la cárcel en los próximos días. También saldrán 1.200 hombres de las fuerzas militares, incluidos acusados de falsos positivos. El trámite ya está en la oficina del Alto Comisionado y el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El punto clave de la noticia, las críticas y objeciones de Human Rights Watch. A juicio de su director, el señor José Miguel Vivanco, las disposiciones sobre la amnistía no respetan el acuerdo de paz al suspender investigaciones sobre atrocidades. Y el punto clave de la noticia, esto ocurre en medio del cruce de cartas entre la misión de la ONU y el gobierno, en las que se hacen mutuos reclamos por el funcionamiento y acondicionamiento de las zonas veredales de las FARC. La ley de amnistía es la primera norma legal que cobra vida luego de ser firmado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El objeto de esta ley es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos para guerrilleros que se hayan acogido al acuerdo de paz y hayan dejado las armas, así como adoptar los tratamientos penales en el marco de la justicia transicional. Este viernes se conoció el decreto que regula dicha ley, un documento de 20 páginas, donde se estipula el fondo y la forma de cómo se van a otorgar dichos beneficios. En primer lugar, aparece quienes recobrarán su libertad de forma inmediata a través de la denominada amnistía de iure, es decir, aquellos guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos y que se encuentren en los listados entregados por los representantes de las FARC, verificados por el gobierno nacional. La amnistía de iure tiene como consecuencia principal la libertad definitiva, o sea, las personas que están hoy privadas de la libertad por rebelión, porte ilegal de armas, porte ilegal de uniformes, falsedad en documento público, cédulas falsas, salen en libertad definitiva en virtud de esa amnistía de iure. Y en segundo lugar, aparecen quienes hayan sido procesados o condenados por delitos no amnistiables, es decir, que para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado habrá 2 regímenes de libertades.
y las personas que cometieron otra serie de delitos que no son susceptibles de amnistía pueden salir en libertad condicionada si estuvieron 5 años privados efectivamente de la libertad. Si no estuvieron 5 años privados efectivamente de la libertad, salen en condición de privación de la libertad a las zonas veredales transitorias donde van a ser objeto de verificación del INPEC. De acuerdo al decreto que regula la ley de amnistía, estas personas que sean enviadas a las zonas veredales transitorias quedarán a disposición de la Justicia Especial para la Paz cuando ésta comience a funcionar. Actualmente el proyecto de ley es tramitado en el Congreso Nacional. Las amnistías o libertades podrán ser declaradas por los fiscales delegados, los jueces de conocimiento o de ejecución de penas, y es claro en fijar que solo podrán ser cobijados quienes hayan cometido delitos antes de la entrada en vigor del acuerdo final de paz. Presente. El decreto establece un tiempo reglamentario de hasta 10 días, por lo menos para que exista el fallo. Nosotros creemos que ya con estas condiciones y esta reglamentación específica, pues las solicitudes van a ser favorables. Tras conocerse el decreto de amnistía, son varias las observaciones que se han hecho desde distintos sectores. La más fuerte la hizo Human Rights Watch, que denunció que con el nuevo decreto quedan suspendidas todas las investigaciones por crímenes atroces, modificando lo que estaba en el acuerdo. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a participar en el tema de hoy en la noche. ¿Cree usted que el gobierno colombiano ha atendido los reparos y llamados de atención frente a la Justicia Especial para la Paz? Esa es la pregunta para ustedes. Ustedes pueden opinar a través de la cuenta en Twitter del programa La Noche y nuestro equipo periodístico que está aquí apareciendo en pantalla. Ya lo van a ver ustedes para que nos envíen sus respuestas al respecto. Quiero saludar a nuestros invitados de hoy en la noche. El doctor Hernán Penagos es congresista colombiano por el partido de la U, es copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, es presidente de esta célula legislativa. Doctor Penagos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludo para toda la audiencia. Es un gusto saludarlo. En Bogotá, Colombia, saludo a Marta Lucía Ramírez, es candidata a la presidencia de Colombia y es ministra de Defensa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Doctora Marta Lucía Ramírez, un placer saludarla, señora. ¿Qué tal? Juan Eduardo, buenas noches. Los saludo a usted, también por supuesto al doctor Penagos, a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por atender la invitación. Vamos a trasladar nuestra señal rápidamente a Washington. Allá saludamos a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Doctor Vivanco, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Eduardo. Un placer estar contigo y con el grupo de panelistas que me acompañan. Pues el gusto es nuestro. Gracias, señor Vivanco. Voy a comenzar con usted, doctora Marta Lucía Ramírez, para preguntarle lo siguiente. Usted, como una de las principales voceras del no, quiero preguntarle, en esas 20 páginas del decreto que reglamenta la amnistía, ¿usted cree que hay cabida para la impunidad? Yo creo que en general en todo el acuerdo, desde el momento mismo en que se tomó la decisión que ninguno de los crímenes graves, los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tuvieran ni siquiera un solo día de reclusión o de cárcel, pues desde ese mismo momento quedó evidente que sí va a haber impunidad. Creo que esto no es un buen precedente, creo que no es una buena señal sobre lo que Colombia realmente reclamaba en materia de justicia. También hay que reconocer, esto es un caso absolutamente inédito, hay que tener obviamente claro que era imposible 40 años de cárcel para ninguno, pero sí creo que el país se queda con la frustración de que no haya ni un solo día de reclusión para responsables de crímenes tan graves como los que están taxativamente enumerados en el Tratado de Roma. Sí, muchas gracias. Doctor Hernán Penagos, es evidente que ¿no le parece a usted que esta seguridad jurídica del acuerdo es precaria? Es decir, ¿no le da la impresión a usted de que el gobierno teme que el próximo presidente que llegue a partir del 7 de agosto del año 2018, pues tumbe, modifique o ajuste este acuerdo? Bueno, pues uno esperaría que este acuerdo tenga solidez política y solidez jurídica. Y debe tenerlo porque estamos resolviendo un asunto de 5 décadas de guerra en Colombia. Y si no logramos que este acuerdo se mantenga en el tiempo, en especial en los temas de participación política, que no es nada más ni nada menos que pasar de quienes han buscado por la vía de las armas el poder a que por la vía política pues hagan en el ejercicio de su
facultad democrática la tarea de buscar espacio en los órganos de gobierno y también solidez jurídica, de tal manera que lo que se ha planteado en el acuerdo, la creación de los mecanismos de justicia transicional, la creación de la jurisdicción especial para la paz, pues sean las normas o sanciones que en el futuro se le apliquen a estos miembros de los grupos al margen de la ley y de los miembros de la fuerza pública. Es que la justicia transicional, yo me aterro un poco porque pareciera, a veces se cree que esa justicia transicional son unas normas aquí tropicales que se inventaron los colombianos, resulta que tiene sustento en la Constitución, en la ley, pero ante todo sustento en el derecho internacional. Las normas de justicia transicional, entre otras cosas, lo que sirven es para resolver conflictos que hay al interior de las naciones, como este conflicto que hoy tiene Colombia. Así que yo creo que estas normas de justicia transicional, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y las sanciones que en esta justicia transicional se determinan, pues se mantengan en el tiempo de tal manera que haya estabilidad jurídica en el país. Sí. Voy a Washington para preguntarle al señor Vivanco, ¿por qué dice usted, señor Vivanco, que la ley de amnistía ni siquiera respeta ese acuerdo de paz? A ver, aquí hay dos cosas que hay que distinguir. La ley de amnistía se supone que ha sido elaborada para permitir que aquellos que no han cometido violaciones a derechos humanos, que no han cometido delitos atroces, sino que han simplemente participado de la estructura de un órgano irregular armado como son las FARC, puedan transitar de esa situación jurídica a la desmovilización, a la reintegración. Pero el principio básico, tanto en derecho colombiano como en derecho internacional, es que no puede una ley de amnistía proteger o cobijar a aquellos que hayan cometido delitos atroces. Esa ley está plagada de irregularidades, como por ejemplo el que contiene un listado de delitos graves que no pueden ser amnistiados, como uno muy grave es la ejecución extrajudicial. Sin embargo, la ejecución extrajudicial no está tipificada en Colombia. Por lo tanto, esa promesa, ese compromiso, es una promesa vacía, salvo que se dijera que se trata del delito, por ejemplo, de homicidio en persona protegida u homicidio agravado. Pero también permite que aquellos que hayan cometido crímenes de guerra, que no sean sistemáticos, solo crímenes de guerra, que ya deberían estar, de hecho, excluidos de cualquier norma de amnistía, sin embargo, puedan solicitar la aplicación de la ley de amnistía. O aquel que haya, por ejemplo, reclutado a menores, pero menores de entre 18 y 15 años, no menores de 18 años, menores de, digamos, niños que hayan sido mayores de 15 años, esa persona también podría solicitar la aplicación de la ley de amnistía. Y lo grave es que el decreto que ha dictado el ministro de Justicia saliente, el doctor Londoño, permite además no solo la libertad condicionada, sino que la suspensión de los procesos respecto de aquellos que hayan estado en privación de la libertad más de 5 años, condenados o procesados. Si han sido procesados, los procesos se suspenden, algo que contradice el párrafo 48J del Acuerdo de Justicia y al mismo tiempo es inconstitucional porque el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia establece en términos tajantes que los procesos penales no pueden ser suspendidos, no pueden interrumpirse por una razón como esta. En consecuencia, señor Vivanco, a la luz del derecho internacional, ¿cómo queda entonces la ley y el decreto de amnistía que se han expedido en Colombia? ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me parece que la ley de amnistía cuenta con serias anomalías que no se corrigieron nunca, a pesar de que hicimos las críticas formales a tiempo. Los congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado, la gran mayoría de ellos, no todos, decidieron seguir adelante con un texto que tiene problemas muy serios, incluyendo en materia de reclutamiento de menores. Pero ahora el decreto que regula esa ley de amnistía se aparta aún más del acuerdo de justicia al suspender los procesos incluso por delitos atroces que no deberían ser nunca amnistiables y al mismo tiempo viola la Constitución política, el artículo 250 de la Constitución. Creo que ese decreto es urgente introducirle las modificaciones necesarias
para hacerlo consistente, no solo con el acuerdo de justicia, sino especialmente con la Constitución de Colombia. Le hago otra pregunta para luego ir con la doctora Marta Lucía Ramírez y el congresista Penagos. Señor Vivanco, ¿cuál hubiera sido la reglamentación ideal para la ley de amnistía aplicable a las FARC? ¿Cómo cree usted, decir, algunos juristas piensan que en Colombia el Tribunal para la Paz, cuando entre en funcionamiento, pues va a tener muchos dolores de cabeza, tal como quedó concebido el acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC? ¿Su opinión al respecto es cuál? Mire, lo que ocurre es que la ley de amnistía aprobada en diciembre debió haber estipulado en términos categóricos que aquellos que han reclutado menores de 18 años no pueden acceder a una ley de amnistía, que aquellos que han cometido ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tampoco pueden acceder a una ley de amnistía. Eso no lo dice la ley. Que aquellos que han cometido un crimen de guerra, sea sistemático o no, tampoco pueden optar a la ley de amnistía. Lamentablemente esos defectos, que son muy serios, están contenidos en esta norma. Y peor aún, bajo ninguna circunstancia se puede estipular en un decreto que reglamenta esta ley que se suspenden los procesos de aquellos que hayan cometido delitos atroces, que estén siendo investigados por delitos atroces y que hayan pasado más de 5 años con privación de la libertad. El acuerdo de justicia dice en términos categóricos que los procesos deben continuar, que la Fiscalía debe seguir investigando y que será la Jurisdicción Especial para la Paz una vez que se establezca la que va a solicitar esos casos cuando lo estime pertinente. ¿Usted cree, señor Vivanco, que este decreto de amnistía está hecho a la medida de las FARC, como un vestido hecho a la medida? Yo creo que está hecho a la medida de aquellos que promueven la impunidad respecto a estos hechos, porque también, no se olvide, que este reglamento que regula la ley de amnistía es aplicable a los agentes del Estado. Y para aquellos agentes del Estado, me refiero a agentes del Ejército, que hayan pasado más de 5 años, al igual que la FARC, es la misma norma, con privación de la libertad, también podrán sus procesos, no solo optar a la libertad inmediata, irse a su casa, digamos, sino al mismo tiempo esas causas, esos procesos, esas investigaciones deberían ser suspendidas, incluyendo si se trata de casos tan graves como, por ejemplo, los falsos positivos. Aquí creo que todos ganan, los únicos que pierden son las víctimas.